distorsión estudiantil en todo el sistema educativo. Se entiende como distorsión estudiantil al abandono o interrupción que hace el estudiante en su proceso académico. Dicho proceso puede ser a nivel de educación primaria, a nivel de educación secundaria o a nivel de educación superior. Según informes que realiza el Banco Mundial, se dice que Colombia es el segundo país en América Latina en ocupar altas tasas de distorsión estudiantil. Pero, ¿cuáles son las causas? Algunas de las causas son el costo financiero, son los modelos académicos. También incluye mucho lo que es el ámbito familiar, el ámbito social. Pero la razón del abandono escolar no es directa ni singular, sino que está causada por diversos factores como anteriormente mencionamos, entre los que se incluyen las determinantes y las condicionantes que facilitan o complican el estudio. Además, las condicionantes que impiden o permiten seguir estudiando. En ambas situaciones, diversos factores sociales, culturales y económicos se combinan para hacer que los estudiantes abandonen sus estudios y se dediquen a otras cosas, como por ejemplo a trabajar, o ya debido a las problemáticas sociales se dedican a la drogadicción. El absentismo de los estudiantes no se debe simplemente a la falta de interés por quererse superar, sino que también es un fenómeno complejo que oculta razones sociales más profundas. Está también las instrucciones acerca de una materia, la falta de un equipo tecnológico, el manejo de ciertas plataformas o medios de comunicación, pues en algunas instituciones el método que ofrecen de educación es a través de plataformas. Tipos de deserción escolar. Tenemos varios tipos de deserción escolar. Está la deserción precoz, que es cuando un estudiante ingresa a un programa pero decide no asistir ni cursar este programa. Está la deserción temprana, que es cuando un estudiante ingresa al programa, empieza a cursarlo, pero decide en tercer cuarto semestre dejar de cursar este programa. También está la deserción tardía, que es cuando el estudiante va más allá de quinto semestre y decide no seguir cursando más este programa académico. Está la deserción total, que es cuando el estudiante está en un programa académico, sea en la mitad o finalizando, pero decide dejar de cursar este programa académico sin opción a regresar o continuar en otro programa académico. Y por último está la deserción parcial, que es cuando el estudiante decide dejar este proceso académico a la mitad o más allá, pero con la decisión de volver y culminar sus estudios. Compañeros, pero también tenemos que tener en cuenta que hay factores que implican una deserción. Por ejemplo, está el factor socioeconómico, el social, el institucional, el personal, el familiar, el psicológico. Por ejemplo, en el factor socioeconómico, el estudiante tal vez no tenga el presupuesto o los ingresos, o no tenga ayuda familiar para seguir el estudio y no termine pues la universidad. Está el social, donde es vulnerable y de exclusión social, donde el estudiante tal vez sea vulnerable y genere un daño físico y moralmente, donde tenemos que tener en cuenta que hay poca participación en la población de su vida cultural, económica y social y de sus respectivas sociedades. También está la institucional, en donde hay pérdida de sentido en la relación física social, en la educación, y también porque hace falta interlocutores. En el factor personal, tal vez el estudiante por su propia cuenta pues no le gusta estudiar, no tiene interés, no tiene motivación, le falta atención, entonces hace que se retire por su propia cuenta. En el factor familiar, tal vez el estudiante se retire porque viene de una familia disfuncional, violenta, desnutrida, que recibe malos tratos, está en el vínculo de la drogadicción, y también puede ocasionar su propia muerte.
Y en el último, que es el factor psicológico, tal vez el estudiante le afecte el aprendizaje y se le dificulta pues aprender y hace que tenga trastornos psicológicamente. Bueno, de acuerdo a lo anterior, pues se puede evitar una deserción. Pues lo primero sería la lucha contra el abandono escolar de la institución, la lucha coordinada contra los factores que la fomenten, como la pobreza, la exclusión, la drogadicción, la delincuencia. Para esto también hay una solución. Pues lo primero sería fomentar un ambiente educativo, tener los recursos de aprendizaje, tener instalaciones adecuadas, tener instructores cualificados y por último está los entornos libres de acoso. Bueno, de acuerdo a estos entornos, el estudiante genera oportunidades reales en el crecimiento de aprendizaje y en las oportunidades de inserción, por ejemplo, donde se tiene en cuenta la planificación de estudio, que puede ser en la tarde o en la noche, donde hay tutorías para adultos, donde tenemos que tener en cuenta la iniciativa para el desarrollo de la educación, donde hay ofertas de recompensas y donde están las ayudas en el estudio. Y bueno, hemos culminado así el tema de deserción, donde todos nosotros hicimos unos aportes de opiniones fundamentales, donde tenemos que tener en cuenta de cómo se genera una deserción estudiantil en el sistema educativo. Hasta el próximo video.